sur de México, para volver a charlar, comentar sobre la epístola de Judas. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Judas, comentando versículo por versículo, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el versículo 9 y el versículo 10. Específicamente, se quiere subrayar el contraste de las actitudes entre el arcángel Miguel y los herejes. Y para eso, si tiene una Biblia en la mano, y puede buscar tales versículos y subrayar o también observar los contrastes. Dice así en la Reina Valera, la traducción, revisión de 1960. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ahora, observe bien que tenemos una palabra, una partícula adversativa al inicio del versículo 9, y dice pero. Esa partícula quiere contrastar con el versículo anterior o con la última cláusula del versículo anterior. Luego, igual, del mismo modo, el versículo 10 inicia con la partícula pero. También busca contrastar el versículo 10 con el versículo 9. Comencemos con la primera cláusula adversativa, donde se quiere contrastar lo que dice el versículo 8. El versículo 8 alude a los herejes, a los infiltrados, y allí Judas dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. El versículo 8 se debe entender que se refiere a los falsos maestros, a los herejes, a los infiltrados, y se menciona algunas características de ellos. El contraste que quiere subrayar Judas con el versículo 9 es la última cláusula del versículo 8. Y blasfeman o calumnian de las potestades superiores. Cuando se habla de potestades superiores, se debe entender que son ángeles, que son seres angelicales. Entonces los falsos maestros, los herejes, blasfeman, calumnian, no tienen respeto de los ángeles y de las jerarquías angelicales. ¿Ya? En contraste, el arcángel Miguel actúa de un modo diferente. El versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a decir un juicio de maldición, o no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora, hay que observar bien aquí el proferir juicio de maldición. ¿Ya? Estaban disputando, estaban ahí peleando por el cuerpo de Moisés, pero Miguel no declaró ningún juicio de maldición, no insultó, no blasfemó contra Satanás, no lo hizo. Mientras que los herejes sí hacen, no solamente contra Satanás, contra los ángeles y contra los demonios. En lugar de eso, el arcángel Miguel dice, el Señor te reprenda. O sea, el que debe juzgar, el que debe declarar palabra de juicio,
no es el ángel, sino el Señor. Hagamos un paréntesis ahora. Como ustedes saben, no hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento específicamente, una mención de esta disputa. No vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 34 alguna mención de esta disputa. ¿De dónde saca Judas esta historia, esa contienda? Bueno, lo saca del libro del Testamento de Moisés, o también conocido como Asunción de Moisés, un libro judío de la segunda, bueno, la primera mitad o el siglo I antes de Cristo, y circulaba en el siglo I después de Cristo, circulaba por las comunidades judías. Se vale de esa historia para enseñarnos de que no, que el arcángel Miguel no juzgó, no blasfemó contra Satanás. Ahora hay que pensar en cuestión de poder. Si creemos de que los ángeles son creación del Señor y el arcángel Miguel tiene un puesto muy importante, por eso se llama arcángel, arges principal y ángel, ¿no? Mensajero, principal mensajero, o un ángel de jerarquía de príncipe, eso es la idea, un ángel principal de nombre Miguel, pero no es el único arcángel, sino que hay el arcángel Gabriel y otros más, y se cree por el judaísmo de que hay varios arcángeles, y uno de ellos era Satanás, Lucifer, antes de convertirse en el diablo, Satanás. Entonces los dos tienen, por así decirlo, igualdad de poderes, ¿no? Pero Miguel está del lado de Dios. Entonces, uno podría imaginar que si Miguel está del lado de Dios y tiene el poder, ¿por qué no reprendió, calumnió o blasfemó contra Satanás, que es padre del pecado, que hace maldad, etcétera, etcétera? Pudiera haberlo hecho, pero se remitió al Señor. El Señor te reprenda. O sea, ni siquiera el arcángel Miguel hizo lo que estos herejes hacen. Ok, estamos hablando de los herejes del siglo I. Ahora, vayamos al versículo 10. El versículo 10 inicia con la cláusula pero. Reitero, este pero es una cláusula adversativa de contraste. Quiere contrastar lo que dice el versículo 9 con lo que va a decir el versículo 10. Pero, en contraste con la actitud del arcángel Miguel, estos blasfeman. Estos se debe entender de la misma manera que el versículo 8. Estos soñadores. Entonces, estos alude a los herejes del tiempo de Judas. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Hasta allí vamos a comentar. Blasfeman. La misma palabra que aparece en el versículo 8. ¿Qué hacen los herejes? Los infiltrados blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman a los seres angelicales. Y versículo 10 reitera que estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. O sea, blasfeman de los seres angelicales que realmente el ser humano no conoce todas esas esferas. Y relacionado con eso está el proferir juicio de maldición, relacionado lo que no hizo el arcángel Miguel. Pero estos herejes sí se atreven a proferir juicio de maldición sobre los seres angelicales. Lo que está diciendo Judas es, ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio de maldición, pero estos blasfeman, estos insultan, estos calumnian
de cuántas cosas no conocen. Y esos son los seres angelicales. Nosotros no conocemos a los seres angelicales, su poder, sus acciones, sus jerarquías, no las conocemos, pero hay ciertos individuos hoy en día que comienzan a atar a demonios, comienzan a reprender demonios y a pisotear demonios. Y Judas diría lo mismo que está diciendo aquí. Estos blasfeman de cuando cosas no conocen. Esto en relación a los seres angelicales. Luego viene un punto y coma que aparentemente cambia la temática. Y dice el versículo 10, después del punto y coma, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ok, hay que observar los verbos aquí. La primera parte del versículo 10 dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen, no conocen. Y la siguiente cláusula dice, en las que conocen. ¿Ya? Va a contrastar en lo que no conocen y en lo que conocen. Prefieren hablar de cuantas cosas no conocen y olvidar de lo que sí conocen. Y eso es una reprensión para nosotros también. A veces nos ponemos a conversar, platicar, discutir sobre cosas que no están claras en la Biblia, que no están bien reveladas en el sentido de que no nos dan un panorama tan exacto, pero de lo que sí conocemos, no platicamos o no practicamos. Bueno, volvamos a Judas 10. Dice, en las cosas que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Qué conocen? Conocen límites, conocen la creación de Dios, conocen la estipulación de la Biblia. Pero en lugar de seguir esas ideas que conocen, ellos se corrompen como animales irracionales. Haciendo una explicación de esta frase, hay algunos comentaristas que nos presentan una comparación de esto. Voy a seguir una idea. Dice, al igual que los animales irracionales, estos falsos maestros comprenden una cosa: el comportamiento instintivo de los animales en celo. Ok. Ellos conocen cómo se comportan los animales en celo, ¿ya? Especialmente los perros, cuando están allí siguiendo a una perra. Ahora, Bohan dice que si bien ellos dicen una cosa, si bien ellos dicen estar guiados por una visión espiritual especial obtenida en revelaciones celestiales, de hecho siguen los instintos sexuales que comparten con los animales. Y tiene sentido esto, porque varias veces dentro de la retórica de Judas se mencionan cuestiones sexuales. Ok, volvamos unos versículos antes, y por ejemplo el versículo 6, cuando se nos cuenta de los ángeles que no guardaron su dignidad, abandonaron su propia morada, hace referencia al libro de Primera de Enoc, donde los ángeles realmente siguieron sus deseos sexuales y se enamoraron y tuvieron hijos con las mujeres. El pecado de estos ángeles es no guardar su dignidad y codiciar sexualmente a las mujeres. Okay, hay un pecado sexual allí. Y preguntar por qué Judas cita esta historia, porque es muy probable, y luego va a sustentar eso, de que su contraparte, los herejes,
tienen problemas de índole sexual. Ahora, vamos con el versículo 7, y dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza. Ok. Nuevamente se relaciona el pecado de estas ciudades con pecados sexuales, ¿no? Fornicación, he ido tras vicios contra la naturaleza, o sea, el uso contra natura de sexo. Ok. ¿Por qué Judas cita esta historia? Nuevamente, porque los herejes tienen problemas de índole sexual, son libertinos sexuales. El versículo 8 hay otra mención de ese pecado y dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, manchan la carne. Y eso es una expresión para cuestiones sexuales. Ahora en el versículo 10 dice que se corrompen como animales irracionales. O sea, que ellos siguen sus instintos, siguen el placer sexual como los animales tienen ese instinto. Eh, hay que subrayar eso, hay que subrayar eso. Se está condenando bastante la inmoralidad sexual de los falsos maestros. Muy bien. Ahora quiero invitarlos a pensar en que hoy en día también hay predicadores, pastores, líderes religiosos, no solamente en las sectas, sino también en las iglesias evangélicas, que blasfeman de las autoridades superiores, que no tienen la actitud eh, del arcángel Miguel, sino que blasfeman de cuantas cosas no conocen. Ten mucho cuidado. Escucho frecuentemente de los apóstoles y profetas que ordenan a los ángeles, eh, ordenan que los ángeles cuiden sus tesoros. Escucho a muchos cristianos ordenar a ángeles y ordenar a demonios, eh, atarlos, y hay que tener mucho cuidado con esas ideas. Y también hay que reconocer de que muchos de esos líderes tienen problemas de inmoralidad sexual. Eh, Usan su poder religioso para satisfacer sus deseos sexuales. Casos hay muchos casos. Es muy conocido, por lo menos en Perú, del pastor Santana, que decía haber recibido revelación de Dios para tener concubinas. Es muy conocido su caso, y también con Ezequiel Ataucusi y otros líderes religiosos. Su problema es de índole sexual. Y qué no decir también de los pastores que han caído en adulterio, o los sacerdotes que caen en pedofilia y también fornicaciones. Y todos ellos van a estar de alguna manera usando la Biblia para justificar sus prácticas. Por eso dice Judas, versículo 4, mencionando las características de los infiltrados, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Los infiltrados usan la gracia de Dios como pretexto para pecar. Como Dios es amoroso, como la sangre de Cristo nos lava de todo pecado, entonces nos da, dicen ellos, licencia para pecar. Mucho cuidado.
Mucho cuidado con tales líderes, tales religiosos. Muy bien, les animo a leer nuevamente la epístola de Judas desde el principio para entender la retórica del autor, para entender cómo Judas va ganando las ideas. Luego también les animo a escuchar la próxima charla que tratará sobre Caín, Balaam y Coré. Muchas bendiciones y ánimo en sus vidas y ministerio.